Fundamentos biológicos de la psicología clínica. Para apreciar por completo el amplio y profundo apuntalamiento biológico de la psicología clínica y de la fenomenología humana, es muy útil considerar los orígenes de la conciencia. La evolución de la conciencia del gran estallido al gran cerebro. Evolución atómica y molecular. De acuerdo con las teorías más recientes de la cosmología y la astronomía, el universo tiene entre 10.000 y 20.000 millones de años. Y de ahí nació un gran suceso, denominado Big Bang. Antes de que ocurriera toda la materia y la energía en el universo estaban contenidas en un punto infinitamente denso, polidimensional, que por alguna razón desconocida explotó y comenzó a expandirse a la velocidad de la luz hacia la eternidad, liberando en su estela todo lo que constituye el universo: energía, materia, espacio y tiempo. Entre los productos de esta evolución cósmica están incontables sistemas solares similares al nuestro, que contienen planetas en los que, al menos en el caso de nuestra Tierra, ha surgido la vida. Los orígenes de la conciencia de los organismos unicelulares a los organismos conscientes. De forma similar a la evolución atómica y molecular que produjo las estrellas, los planetas y eventualmente la vida, no es difícil imaginar un proceso evolutivo similar, impulsado por las fuerzas de la química, la física y la selección natural, produciendo microorganismos cada vez más complejos y finalmente todas las formas vivientes de la actualidad. Aunque no se puede responder en forma confiable la pregunta de cuándo comenzó la existencia de la vida, se ha establecido una escala de tiempo que coloca a los primeros microorganismos sobre la Tierra desde hace aproximadamente 3.4 mil millones de años. El siguiente paso evolutivo fue la llegada de los microorganismos eucariotes, es decir, de las células eucariotas. Las células son pequeñas masas de protoplasma rodeadas por una membrana que forman las unidades fundamentales de la materia viva. Son las estructuras más pequeñas capaces de mantener la vida y de reproducirse. La característica estructural que más llama la atención de una célula es su membrana. Las membranas celulares forman tanto el límite externo de la propia célula como los límites de la mayor parte de sus estructuras internas. Las membranas celulares realizan un amplio margen de funciones vitales, sirven como fronteras entre el ambiente celular externo y el interno. Además de sus funciones de transporte molecular, las membranas celulares también ayudan a mantener la integridad estructural de la célula y contienen muchos de los receptores para los mensajeros químicos, tales como los neurotransmisores y hormonas. Los pequeños órganos de la célula incluyen a los retículos endoplásmicos, los aparatos de Golgi, los ribosomas, las mitocondrias, los lisosomas, los centrosomas, el núcleo, el nucleolo. Existen una serie de organelos que se encargan del óptimo funcionamiento de la célula y de mantenerla viva. El cerebro. Evolución del cerebro humano. La función del cerebro es iniciar, integrar y coordinar los incontables procesos biológicos que mantienen la vida del organismo. Hace esto por medio de una red elaborada de tejidos que envían señales que alcanzan diversas metas a lo largo de sí mismos y del cuerpo, y comunica mensajes específicos por medio de transmisores químicos. La coordinación de un organismo unicelular, como una amiba, es pasivamente química. Su cerebro es un núcleo que actúa en conjunto con sus demás organelos por medio de difusión química y molecular. De forma similar, aún en algunos organismos multicelulares, la comunicación entre las células puede ser pasiva y química, donde las células por una parte pueden liberar mensajeros, hormonas y transmisores que determinan lo que la otra parte hará. Sin embargo, conforme se incrementa la complejidad y el tamaño, se hace necesario un sistema de comunicación más activo e integrado entre las células, en particular cuando éstas realizan funciones especializadas, tales como sensaciones, digestión, secreción, locomoción, entre otros.
En la base de nuestro cerebro, donde surge la médula espinal, está el tallo cerebral, que regula el mecanismo básico del soporte para la vida, los procesos no conscientes o llamados procesos autónomos, como lo son la respiración, la digestión y la circulación. El cerebro es sin duda el órgano más complejo y tal vez la estructura más compleja en el planeta. Este produce todo el espectro de la experiencia de la conciencia humana, nuestro universo de espacio interior. Uno de los componentes básicos del cerebro son los neurotransmisores. Las neuronas son células especializadas adaptadas de forma única para recibir, integrar y transmitir impulsos electroquímicos por medio de moléculas neurotransmisoras. Desarrollo del cerebro humano en el útero. Muy al principio del desarrollo prenatal comienza el proceso de organogénesis, la formación de los órganos durante el crecimiento embrionario y fetal en el útero. El cerebro es por mucho el órgano más complejo del organismo. Al nacer un bebé, tiene más de 100.000 millones de neuronas. En el útero, la proliferación neuronal sucede de forma exponencial. El cerebro es uno de los órganos más importantes, ya que es donde se llevan a cabo los pensamientos, las emociones, las sensaciones, las acciones de un individuo. Y es el que da la orden para que los demás órganos funcionen y colaboren unos con otros en óptima sinergia y funciones vitales que mantienen la vida. Alteración de la regulación biológica y psicopatología. Gracias a los grandes avances tecnológicos, en los recientes años hemos sido capaces de recabar los suficientes datos confiables para hacer ciertas suposiciones e inferencias acerca del funcionamiento normal y anormal del cerebro. El funcionamiento normal del cerebro depende de un balance bioquímico extremadamente delicado. A continuación, mencionaremos de manera breve algunos de los trastornos, enfermedades, que se generan a partir de que el cerebro tenga algún desequilibrio en la producción de ciertos neurotransmisores, lo cual lo lleva a no tener un óptimo funcionamiento o a no tener un funcionamiento normal. Depresión mayor. Hay muchas fuentes de información que apoyan una teoría biológica como causa de la depresión. Estas incluyen datos genéticos. A través de ciertas investigaciones realizadas, en estos datos en conjunto han conducido al desarrollo de la teoría de la amina o monoamina biogénica de la depresión, que postula que los síntomas depresivos se deben a una deficiencia de la serotonina o en la norepinefrina, o de ambas, en estructuras cruciales del sistema límbico, en especial en el hipotálamo. Trastorno obsesivo-compulsivo. Las principales características del trastorno obsesivo-compulsivo son las obsesiones recurrentes, pensamientos intrusos persistentes, pensamientos que provocan ansiedad, imágenes o impulsos que los pacientes reconocen que no tienen sentido, o compulsiones, comportamientos o rituales repetitivos que son realizados como respuesta a una obsesión. Esquizofrenia. Reconocido durante miles de años como un síndrome clínico, la esquizofrenia fue descrita por la escuela hipocrática como demencia, diferente a la manía y a la melancolía. La hipótesis de la dopamina postula que los síntomas de la esquizofrenia son causados por una actividad excesiva de la dopamina en una cantidad de regiones diferentes del cerebro. A manera de conclusión, en general, podemos concluir a la psicología de la salud como un campo emergente que se capitaliza con las influencias mutuas de los procesos psicológicos y biológicos, promoviendo de este modo el bienestar físico y mental a través de métodos que involucren cultivar patrones saludables de vida saludable.